Toda la historia española está llena de curas. Dice Domingo Pérez Minic, al hablar de Antonio José Ruiz de Padrón, el ilustre sacerdote gomero a quien María Rosa Alonso llamó un civilizado de 1812. En esa historia de curas, España ha contado, por ejemplo, con Torquemada y con el obispo Pérez Cáceres, con Marcelo González Martín y con Tarancón. Y ha contado con el gomero que fue cura contumaz, como lo llamó el propio Pérez Minic, y en el lado contrario con una caterva larguísima de clérigos que hicieron de la negación de la libertad de los otros el santo y seña de su supuesta fidelidad a la Iglesia y a su Creador. Antonio José Ruiz de Padrón dedicó su vida a defender a Dios y a Jesucristo y a defender a los hombres, de quienes usaban a Dios y a su Hijo para perseguir a los que no mostraban su obediencia religiosa de manera estrictamente ortodoxa. Ruiz de Padrón fue un liberal del siglo XVIII. Contribuyó a generar en las Cortes de Cádiz y luego en las de Madrid el derecho de defender esa liberalidad para contribuir a dotar a este país de una de las épocas iluminadas que nuestro otro paisano, el historiador Juan Marichal, llamó el secreto de España. Aquella España de Torquemada que combatió Ruiz de Padrón y de la que siguen secuelas en nuestro país, seguía entonces envalentonada, alentada por el poder político y por el púlpito, por Roma y por Toledo, armada aún de argumentos y de complicidades, armando aún de argumentos y de complicidades a la Santa Inquisición y sirviendo de efectivo y cruel martillo de herejes. Contra ese estado de cosas se manifestó Ruiz de Padrón, valientemente en épocas en que la oscuridad aún propiciaba el martirio de los liberales. Las Cortes de Cádiz fueron el respiro liberal, y en esa atmósfera que disociaba el aire terrible de la historia inquisitorial española, en el ámbito religioso pero también en el ámbito civil, la figura del cura contumaz de La Gomera fue un eslabón esencial en el cambio. La felicidad, decía el italiano Leonardo Sciascia, es un instante y se disuelve enseguida, a veces como el amor y tantas veces como la libertad. Se tarda en conseguir, a veces se tarda siglos en conseguir la libertad o la felicidad de la libertad. Y en un instante también se puede perder. Aquel momento que devino de la Ilustración que Ruiz de Padrón acogió como un argumento intelectual de su vida, duró un momento, pero marcó ya para siempre las aspiraciones de la España liberal que aún subsiste. Hace unos días, en Oxford, el hispanista inglés John Eliot, a quien se deben agudos ensayos sobre ese siglo XVIII de Ruiz de Padrón, explicaba que el triunfo del republicano Romney en Estados Unidos frente al liberal, en el viejo sentido, Obama, hubiera sido un desastre para el futuro de las libertades en aquella enorme potencia. ¿Por qué?, le pregunté. Eliot me respondió algo que inmediatamente relacioné con la educación sentimental y política, con la acción política y civil del ilustre Gomero. Decía el hispanista inglés
que Romney hubiera despreciado otra vez a los protestantes en la composición de los tribunales norteamericanos y hubiera mantenido a los católicos y a los judíos, con lo cual desconocería gravemente y por completo el liberalismo implícito en la actitud austera de defensa de lo público, sin olvidar los derechos individuales que son la raíz y la seña de la identidad dubitativa de los protestantes. Fe en los hombres, respeto por Dios, pero cuidado de no mezclar la ley de los hombres con los designios de Dios. Cuidado de no culpar a éste de lo que hacemos nosotros, ni de hacer depender a los hombres de lo que decida Dios. Como indicó el presidente del Cabildo, en la biografía de Ruiz de Padrón hay una decisiva incursión fortuita del cura en Estados Unidos. Alentado por el viento, en el sentido más estricto, Ruiz de Padrón viajó de La Habana a Florida y estuvo en Pensilvania y Filadelfia. Y en ese circuito rompió su circunloquio católico, se mezcló con protestantes, escuchó sus informaciones sobre la ciencia y la política, hizo amistad y se escribió luego con algunos de ellos, con Benjamin Franklin o George Washington. Y de ese contacto humano, científico y político, surgió el liberal civil, en que devino el sacerdote español. Latía en él la fe en el hombre como conductor de su vida, y se mantenía en él la fe en Dios como vigilante de esa relación del hombre con el tiempo. En Estados Unidos aprendió a no mezclar siempre ambos tránsitos. En mi impresión personal, en lo que yo he escuchado, en lo que suelo escuchar de filósofos y de maestros, la instrucción en la ciencia, la preocupación por la educación de los otros, la independencia de cualquier sujeción que no tenga que ver con las leyes del aprendizaje, es la que hace al hombre sujeto a los otros hombres, y no sujeto por el vínculo de la discusión, sino por el amargo vínculo de la esclavitud contra la que luchó Ruiz de Padrón. Ese instante decisivo y feliz de su vida liberal vino con Ruiz de Padrón a las Cortes de Cádiz. Como bien clavijo en Tenerife y en Gran Canaria, estuvo abierto a los vientos purificadores de la Ilustración. Descubrió que en la historia de las ideas se debatía la libertad de los hombres y que la fe, para quien la tuviera, no arrojaba las tinieblas exteriores a aquellos que no la abrazaran. El liberal se distingue en el ámbito político, pero también en el ámbito más privado, en el ámbito mental del pensamiento, por el respeto a lo que piensa el otro, por la ciencia y por la cultura, por la creación con mayúscula, pero también por las creaciones del hombre, por la curiosidad hacia lo que no es propio y por el debate entre las ideas de unos y las ideas de otros, y por pensar que el debate entre las ideas de uno y las ideas de otros es posible la construcción de una conversación civilizada y nutritiva. Con esas ideas que procedían a la vez del protestantismo con el que mantuvo respetuosas relaciones en Estados Unidos y con el estallido en el mundo europeo y en su propia inteligencia de la Ilustración que provenía de Francia, el cura Contumaz ya fue otro al regresar a España de sus diferentes periplos, el periplo europeo y el periplo americano. Mantuvo su fe, que dejó por escrito y de palabra en el Parlamento, pero se empeñó en una tarea titánica por la que lo distingue la historia,
su lucha contra la Santa Inquisición. Él decía, ¿santa? Pero qué milagros hizo esa señora, de cuya inutilidad para defender a Dios dio fe en un memorable discurso en las Cortes. Ese discurso vibrante, apasionado, pero sereno, es uno de los eslabones más importantes de la historia de la defensa de las libertades en nuestro país. Para él, la Inquisición era un desvío de la fe, un agravio a Dios y un insulto a los hombres. La ley de Dios, que según él era infinita en su misericordia, no podía aceptar la persecución sanguinaria que la ley de Torquemada aplicaba sobre todo a aquellos a los que consideraba herejes. En cuanto a la ley de los hombres, deben servir a los ciudadanos para darles armas con las que luchar contra el fundamentalismo religioso o político que les interrumpa la práctica de la libertad de la que deberían estar constituidos. Fue un momento gravísimo de la historia de España que él aclaró con su verbo parlamentario y civil de enorme magnitud liberal. Lo que es extraordinario es que ahora mismo ese discurso en nuestro ámbito y en otros ámbitos, ese discurso contra el fundamentalismo sería aún útil y de exigente utilidad para los hombres. La lucha liberal de Ruiz de Padrón se mantuvo en su ámbito preciso, el Parlamento, la política. Fue un activo diputado en Cortes en el bienio liberal. Se acogió a sus derechos civiles y, al contrario que había hecho la Inquisición que él deploraba, no utilizó la religión como arma que arrojar contra la cabeza de los que creían distinto. Austero como un protestante, activo como un hombre que cree en el progreso, utilizó la energía que atribuía a Dios para defender a la vez al hombre y a Jesucristo, pero sin mezclarlos en la identidad intelectual de sus luchas respectivas. España necesitaba entonces esa voz, la necesita ahora. El fundamentalismo religioso acendrado por Torquemada en la conciencia pública española, el miedo que producía la Inquisición, la parálisis intelectual que provocaba, era un peso muerto en la historia. La decisión de Ruiz de Padrón de asumir la defensa de la ley que borrara de la faz de la tierra los efectos de ese dominio insano de las conciencias constituyó el mayor hito de su historia intelectual y política y tiñó de liberalismo una época crucial de la historia de la que ahora conmemoramos el 200 aniversario. Como es natural, una vez detenida esa respiración liberal que venía de Francia y que aquí se atenuó otra vez con la rabia retrospectiva aplicada por el autoritarismo, Ruiz de Padrón fue luego perseguido, encarcelado, despojado del crédito civil y religioso que se había ganado como defensor leal de Dios y respetuoso de los hombres. Sin embargo, se revolvió, utilizó las armas intelectuales que había afilado en Estados Unidos y en Europa, se revolvió contra sus verdugos y consiguió zafarse del yugo penitenciario. Recuperó la dignidad religiosa y, por tanto, la energía civil que lo había convertido en el cura contumaz, que dio a su país algunos de los momentos más brillantes de la era liberal que ahora se conmemora. Dice Pérez Minic, en aquel ensayo en que califica a Ruiz de Padrón de cura contumaz, que en la historia de España hay muchos curas. Hecho extrañísimo, dice el ilustre ensayista tinerfeño, porque el reino de los curas no es de este mundo. Naturalmente, en todas aquellas
intromisiones históricas de nuestro país, pocas veces estuvieron aquellos donde debieron estar. Por eso, porque a los curas no los hemos visto sino en su sitio, pero dominándolo todo en demasía, fijándose en nosotros para calificarnos en función de nuestra fe o de nuestra falta de fe, durante décadas en el siglo XIX y durante casi todo el siglo XX, nosotros, los canarios, tuvimos en cierta oscuridad la figura del ilustre Gomero. Así explica Pérez Minic esa contingencia, hasta llegar al ciudadano cura que conmemoramos. Ante esta situación general, nos referimos al pasado, una de las tareas más engorrosas que hemos de sufrir es saber poner en su indiscutible lugar a Antonio José Ruiz de Padrón, este Gomero ilustre como ninguno, que ha pasado a la historia grande de la nación, un cura contumaz, porfiado y rebelde, hasta escribir una página de su patria en su camino inquebrantable de decir la verdad, la más cercana al espíritu de los evangelios. Visto desde hoy, indica Pérez Minic, su figura se agiganta. Y visto desde hoy mismo, decimos nosotros, su figura se hace aún más grande. Cuando escribía Pérez Minic era 1971. Han pasado más de 40 años. España entonces se debatía contra el poder político autoritario y en lucha contra Franco se aliaban obispos progresistas y políticos de la misma categoría, periodistas y abogados. La sociedad civil y la sociedad religiosa se juntaban contra la otra Inquisición, la Inquisición del siglo XX. En ese ámbito, sin duda, herederos muy legítimos de Antonio José Ruiz de Padrón se sintieron en la obligación de defender las ideas liberales que exigen al Estado respeto por los derechos de los ciudadanos, entre ellos el más alto, el derecho legítimo al ejercicio de la democracia. Una vez conseguida esta, tras la muerte del dictador, la Iglesia jerárquica regresó a sus cuarteles reaccionarios y volvió a defender desde el púlpito e incluso en la calle la intromisión de la fe en la vida civil de los hombres, y ha tratado de conducir a este país con las correspondientes alianzas con el poder político por vías inquisitoriales. Los tiempos son otros, pero los motivos son los mismos. Mezclar a Dios en la vida de los hombres para infundirles a estos temor, dificultades para vivir en plenitud la libertad social y política que Jesucristo mismo predicaba e imponía. Esta distinción fue la que hizo el liberal Gomero, cuya figura no disminuye ni está obsoleta. No es la de un lejano predicador parlamentario. Su ejemplo, el ejemplo del cura contumaz, de este ser civilizado de 1812, es más vigente que nunca, porque es una diatriba contra todos los fundamentalismos, desde el fundamentalismo de la Inquisición hasta los fundamentalismos que vivimos ahora mismo. Muchas gracias.